¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo conversatorio como cada jueves aquí en TV Andina y a través siempre de la Agencia de Noticias Andina. La fecha conmemorativa más importante a la que se proyecta nuestro país en los próximos años es, que duda cabe, la del bicentenario de la independencia. Y es que celebrar 200 años de independencia es como darnos un gran repaso para ver qué tan excelente puede ser la oportunidad de evaluar todo lo que los peruanos y peruanas podemos demostrar en la práctica y qué tanto estamos avanzando principalmente en el desarrollo como nación, ¿verdad? Añorando y deseando un Perú más justo, un Perú con más valores, un Perú donde tengamos mayor calidad de vida, donde realmente nuestros derechos fundamentales se puedan estar respetando. Precisamente hoy en nuestro conversatorio estamos ya con nuestros invitados listos para poder hablar sobre el Plan Bicentenario Perú hacia el 2021. Y hoy nos acompaña en la mesa de conducción Ani Quijano, quien es nuestra editora de Economía. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, Anabel, aquí para conversar sobre cómo estamos para lograr el bicentenario y nuestras metas al 2021. ¿Presentas a nuestros invitados? Sí, con gusto, Ani. Antes de empezar con las preguntas, vamos a saludar entonces a Henry Le Bienvenu, el gerente general de Perú 2021. ¿Cómo está? Buenos días. También está con nosotros Mario Bazán, director de Foro Nacional Internacional, Agenda Perú. Y nos acompaña Freddy Vargas, quien es el director nacional de Prospectiva y Estudio Estratégico de ese plan. Quizás con usted podríamos arrancar este programa, ¿no? Un poco para conocer ¿cuáles, en todo caso, las bases en las que se sustenta este plan al Bicentenario 2021, del cual vamos a conversar en los próximos minutos? Claro que sí. Bueno, buenos días. Un poco para contarles la actualización del Plan Bicentenario que ha realizado CEPLAN todo el 2013. En realidad esta actualización ha sido un trabajo muy arduo que no solamente ha sido de CEPLAN, sino ha sido de aproximadamente 700 expertos nacionales e internacionales que han trabajado el tema con la metodología más avanzada, siguiendo estándares internacionales, para poder contar con un plan que nos pueda marcar unos ciertos objetivos y metas que tenemos que tener en el mediano plazo, porque el 2021 no es nada más que mediano plazo todavía. Y en realidad el plan bicentenario nos trae bastantes buenas noticias, no solamente en el aspecto de los objetivos y las metas que tenemos que lograr, que tenemos que cumplir, sino también en las proyecciones que se han realizado, porque nosotros para poder usar esto, para poder realizar la actualización del plan bicentenario, se ha hecho uso de, entre otras herramientas, de un modelo prospectivo, que es el modelo de la Universidad de Denver, el modelo IPS del Pardee International Futures de la Universidad de Denver, que nos permite hacer proyecciones de mediano plazo, de qué cosa es lo que pasaría con nuestra economía, qué pasaría con nuestra sociedad, si es que seguimos en la senda del buen manejo económico que tenemos. En este punto, lo que nos gustaría saber es cómo estamos con relación a otros países. Los otros países que también lograron su independencia, obviamente nosotros lo logramos 17 años después, ¿cómo han avanzado hacia sus metas del bicentenario a estas alturas? O sea, ¿cómo estamos caminando? ¿Estamos en el mismo camino que ellos? ¿Hemos logrado algunas metas? Nosotros estamos, creemos, no solamente nosotros, sino también tanto las agencias de calificación de riesgo internacional como los principales grupos de periodistas del mundo, como por ejemplo The Economist, que estamos en la senda correcta para lograr en el mediano plazo aspirar a ser un país desarrollado. Existen algunos desafíos que tenemos, existen varios desafíos, pero en realidad hemos avanzado bastante en los últimos 20 años. Como país hemos logrado la estabilidad económica, un crecimiento ordenado y en realidad justamente amarrando a lo que has preguntado, ¿qué cosa es lo que nosotros tendremos en el 2021? En el 2021
pues tendremos un país que, si todo sigue igual, tendrá ya 30 años de crecimiento al 6%. Tendremos un PBI per cápita de $14.700 aproximadamente, a paridad de poder de compra de 2005, lo cual nos llevaría a un nivel similar al de México. Tendremos un país con un índice de desarrollo humano que estaría rozando el nivel de muy alto, que es el nivel que Naciones Unidas califica al 0.8, lo cual implicará mejoras para toda nuestra población. La pobreza total aproximadamente estará entre 9 y 10%, y la pobreza extrema prácticamente habrá desaparecido, porque tendremos 3% de pobreza extrema. Pero, así como hay esas buenas noticias, tenemos muchos desafíos que tenemos que llevar para poder llegar a estas metas, ¿no? Que en realidad están basados fundamentalmente en desarrollar infraestructura de alta calidad, en lo cual tenemos un serio problema, porque no se haya llevado hasta el momento lo que se ha podido llevar, sino porque tenemos que ir más rápido. Tenemos que ir más rápido para llegar a tener estándares internacionales. Lo segundo es el tema de la institucionalidad, del desarrollo de institucionalidad y de la eficiencia gubernamental, en lo cual también tenemos una tarea pendiente de realizar, porque no aspiramos a poco, aspiramos a tener un índice de efectividad gubernamental de 0.3, que significa estar dentro del 50% de los países top del mundo en efectividad gubernamental. Pero para eso hay que emprender varias reformas, hay que emprender muchas cosas. Pero si logramos todo esto, si llegamos a lograr todos estos objetivos, el perfil que vamos a tener como país en el año 2021 es un perfil bastante bueno, y es un perfil similar al que tenían los países que ingresaron a la OCDE en los años 90 y en la primera década del 2000. Por eso es que nosotros, como uno de los objetivos aglutinadores de todos los objetivos que tenemos de desarrollo humano, sociales y económicos, es que pensamos que un objetivo muy grande que tenemos que tener es llegar al nivel como para ser admitidos dentro de la OECD, de la Organización de la Cooperación Económica. Me gustaría ver cómo estamos avanzando y cuáles son las visiones que tiene, por ejemplo, Perú 2021 para las metas del bicentenario, perdón. Buenos días, ante todo, gracias por la invitación. Yo quisiera decirles que la mirada de Perú 2021 hacia el año 2021 incorpora adicionalmente a la mirada económica que nos ha presentado Freddy, dos miradas adicionales, una mirada social y una mirada ambiental. Perú 2021 se gesta en la época que cae Abimael Guzmán en el año 92, y un grupo de empresarios dicen: tenemos que hacer algo porque si no vamos a continuar con esta especie de terrorismo y sin visión de largo plazo. Y estos empresarios, como buenos empresarios, dicen: si una empresa tiene una visión de largo plazo, el país necesita una visión de largo plazo. Se entrevistan a 1.800 líderes de 12 ciudades del Perú y se les preguntan: ¿cómo quieren ustedes que sea este Perú? Y nos dicen que quieren un Perú próspero, pacífico, democrático y justo. Definir la palabra prosperidad es difícil, porque prosperidad depende, por ejemplo, de la edad de la gente, ¿verdad? O sea, si yo soy una persona joven, prosperidad puede significar conseguir un buen primer empleo. Si soy una persona grande, de repente prosperidad es haber ahorrado lo suficiente como para poderme retirar. Y también depende mucho de la condición económica. Para una persona muy pobre, prosperidad podría significar tener un terrenito en la ladera de un cerro. Sin embargo, para una persona de mucho dinero, podría significar tener suficiente dinero para viajar por todo el Perú una vez al año. Entonces, lo que encontramos en esa época era de que la responsabilidad social nos iba a hacer a todos más prósperos. ¿Qué ha pasado entre el 92, que cae Abimael Guzmán, y hoy día? Todas las metas económicas que nos propusimos en esa época han sido cumplidas: importaciones, exportaciones, crecimiento, PBI. O sea, hemos crecido muchísimo en términos económicos.
¿Hemos crecido mucho en términos sociales? Por supuesto que hemos crecido en términos sociales. En el año 92 la gran broma era el último en irse del aeropuerto apaga la luz. Hace 2 años hicimos nosotros una encuesta entre jóvenes y el 98% de los jóvenes nos dijo: de aquí no me voy, este es mi país, aquí quiero desarrollarme, aquí quiero que crezcan mis hijos. Es un cambio impresionante hacia este año, hacia el 2021. Sin embargo, todavía falta mucho que crecer en temas sociales y ambientales. Este año tenemos la gran oportunidad como Perú que se va a realizar la COP20, la Conferencia de las Partes. Recordemos que la COP3, que se realizó en Kioto, lo que hizo fue delimitar qué es lo que cada país debería hacer con respecto al cambio climático. Se vienen 15.000 expertos al Perú para hablar de cambio climático. Quiere decir que no solamente, como decía Freddy, estamos avanzando en temas económicos, sino que el Perú es importante en otros temas que van más allá de lo económico. Entonces tenemos esta gran oportunidad de que el próximo año en París se va a presentar este reemplazo del protocolo de Kioto. Y para terminar nada más, ya nosotros en Perú 2021 ya no pensamos en visión país, tenemos que pensar en una visión planeta, porque lo que nos ha enseñado el mundo es, Freddy nos dice, hemos mejorado notablemente. Si nuestros vecinos no mejoran, de nada sirve esa mejora en el Perú. Entonces nos estamos proponiendo hojas de ruta en 9 grandes temas, como son pues el de valores, el de educación, el de bosques, el de material, en fin, hay una serie de cosas que tenemos que empezar a pensar. Y podemos seguramente ir desarrollando en el transcurso del programa. Permítanos ir con el señor Mario Bazán para saber desde el Foro Agenda Perú, ustedes, ¿qué planteamientos tienen? ¿Cómo ven ustedes el Perú hacia el 2021? Sí, yo creo que una cosa que hay que resaltar es el cambio del Perú de los 90s con el Perú de ahora, ¿no? En los 90s, digamos, muchos intelectuales, empresarios, gente de gobierno pensó en una visión. En el año 96 en el CADE se plantea una visión al 2021, que son lo que Henry ha resumido. Y hoy en día hemos logrado muchos avances en muchas de las áreas. Tenemos en un sector público moderno, pero que convive con un sector público precario. Tenemos avances en lo económico, pero con algunas precariedades también en lo económico, sobre todo al interior del país, centro, sur y Amazonía. Tenemos valores de ser más, pagar impuestos, etcétera, pero también tenemos algunos que seguimos depredando nuestra Amazonía, seguimos depredando nuestro mar, seguimos teniendo algunas prácticas informales más vinculadas a lo ilegal. Entonces hay una serie de desafíos que tienen que ver con algunas líneas, digamos, estratégicas y estructurales del país, ¿no? Yo creo que las metas en términos de indicadores son positivas, pero tenemos que ver esa estructura que nos va a hacer sostener esos indicadores en el tiempo, ¿no? Hace poco escuchábamos, digamos, a científicos decir que con un fenómeno del Niño o con un terremoto podemos retroceder 30 años en términos de infraestructura, de desarrollo económico, etcétera. ¿Cómo hacemos para no retroceder tanto ante una vulnerabilidad ambiental, económica, de gobernabilidad democrática? Yo creo que tenemos que sentar ahorita las bases, aprovechando esta ventana de oportunidad de que nos va bastante bien, para justamente sostener estos avances e ir avanzando en las otras áreas que nos faltan. Mira, hace un momento hablaba usted de la palabra reformas. Es indudable que si se suman todos los empresarios en el país, los colegios profesionales, los gremios sindicales, en fin, la sociedad civil en su conjunto, y podemos ir hacia un mismo norte de querer ese Perú con calidad de vida, ¿verdad? Que nos merecemos, por cierto, peruanas y peruanos. Además de eso, hay que hacer algunos ajustes. Si del propio Estado no se avanza, ¿de qué estamos hablando entonces? Usted mencionó la palabra reformas. ¿A qué reformas usted se puede estar refiriendo que es necesario poner en práctica? Bueno, primero, toda la reforma, la reforma tiene que comenzar por casa. Así que lo primero que se tiene que hacer es lograr un Estado eficiente, que esté al servicio de la sociedad, que esté al servicio de la gente. Eso está abordado dentro del Plan Bicentenario en el eje 3. Fuera de eso, de las cosas que ha mencionado Henry, los temas sociales, por ejemplo, son básicos. Tenemos que llegar a tener servicios de alta calidad,
Eso está abordado en el eje 2 del Plan Bicentenario, y la preocupación por el cambio climático que también se tiene, porque es uno de los 4 drivers más grandes del mundo, de las 4 megatendencias más importantes del mundo en la actualidad, está abordada en el eje 6 del Plan Bicentenario también. Y yendo un poquito más allá, a lo que mencionaba Mario, de la necesidad de cómo evitar retroceder si es que pasa algo. Justamente esa es la diferencia de la planificación moderna con la planificación antigua. El nuevo esquema de planificación que se tiene un ámbito preventivo. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo ahora en todo el mundo, en todos los centros de planificación moderna que hay en el mundo? Ver cuál es el escenario de largo plazo que nosotros podemos tener. Trazarnos un punto B al que tenemos que llegar y ver cuál es el camino que tenemos que llegar. Pero no solamente termina ahí, sino que fuera de trazar el punto B, la segunda parte es que tienes que tener un espíritu proactivo. ¿Por qué? Porque tú en ese punto B, tú vas a tener varios escenarios posibles, varias cosas que pueden pasar. Un desastre natural, o que te vaya mejor de lo que tú esperabas, y tú tienes que estar preparado para cada uno de esos escenarios. Y tú tienes que escoger cuál es el escenario apuesta al que tú quieres ir. Eso es la planificación moderna, nada más. Eso es lo que están haciendo los países que están avanzando. Así es como lo está llevando Corea, Singapur y todos los países, ¿no? Y por eso en eso es donde tienen que incidirse en las reformas. No solamente reformas institucionales, sino también el cambio de pensamiento de la gente. Tenemos que comenzar a pensar en el largo plazo, como lo hacen los países desarrollados. Y el plan nacional, que entiendo que está para la aprobación de PCM y se va a publicar, supongo que en este año, ¿cuáles son los contenidos principales que tienen en el tema de prevención, por ejemplo? Porque estamos hablando, hay una cosa que siempre nos afecta, es la prevención de desastres, y siempre es la población menos vulnerable, la más vulnerable, la más pobre, la que termina afectada con esto. Claro. A ver, es importante precisar eso. El Plan Bicentenario, ¿qué cosa es lo que te da? Te da las líneas matrices. Solo te da los grandes objetivos nacionales, en base a los cuales luego cada uno de los sectores y los gobiernos subnacionales tienen que armar sus políticas. Pero sí está tocado el tema de desastres naturales y demás, tanto en el eje 5 como en el eje 6. El eje 5 trata sobre infraestructura y desarrollo territorial, donde evidentemente tenemos un trabajo pendiente muy fuerte que realizar, y sobre todo porque en realidad la previsión de desastres naturales tiene que tener un enfoque territorial. No es lo mismo los desastres que se pueden tener en costa que los que se tienen en sierra, que los que se tienen en selva, evidentemente. Y en el eje 6, que es el eje de medio ambiente y recursos naturales, porque hay muchos desastres que están relacionados con esto. Bueno, pareciera que estamos haciendo bien la tarea, ¿no? Pero yo digo, para el común de la gente, sí, el ciudadano de a pie, se puede estar preguntando, ¿y a mí? ¿En qué me va a beneficiar este plan que se está trabajando desde hace, por lo que estamos entendiendo, muchísimos años? ¿Verdad? Desde hace muchísimos años en el camino se va corrigiendo, se va adaptando. En fin, allí yo no sé qué lectura o qué mensaje le podemos dar al ciudadano de a pie. Yo quisiera hacer una pequeña intervención, y es que Sí. el trabajo que ha hecho CEPLAN es extraordinario. Sin embargo, cuando vamos al ciudadano de a pie, pues es un mamotreto de este tamaño que la verdad no lo va a leer todo el mundo. Entonces, una de las cosas que mientras íbamos hablando, pensar, decirle a Freddy, ¿por qué no nos sentamos juntos? Porque yo he tenido la oportunidad no de leerlo de principio a fin, pero sí los indicadores que a nosotros, desde el punto de vista empresarial, nos interesa, es ver la metodología de trabajo, dónde estábamos, a dónde queremos ir, si seguimos como vamos, hasta a dónde vamos a terminar. Y escuchando lo que tú decías, decir, ¿cómo comparamos con otros países? Entonces yo me imaginaba, imagínate si nosotros pudiésemos tomar la información de ese plan, tendríamos que escoger algunos indicadores y tendríamos que buscar comparación con cómo le va a Corea, cómo le va a China, cómo le va a Estados Unidos en estos indicadores, y ahí creo yo que el ciudadano a pie podrá darse cuenta y decir, oye, ¿cómo está el Perú
frente a desastres naturales. Oye, mire, estamos mejor que nuestros vecinos, estamos peor que nuestros vecinos, porque recién ahí le vamos a dar al ciudadano de a pie una herramienta para que él se sienta orgulloso o no, o que el empresario sepa por qué apostar, en qué invertir en ese tipo de indicadores. Claro, pero también usted, permítame, habló de lo importante que es generar un cambio en el pensamiento de la gente, ¿verdad? Por eso preguntaba un poco Absolutamente, eso, ¿no? Es totalmente válida la pregunta y la intervención de Henry también. Ahí tengo que decir tres cosas. Lo primero, el esfuerzo de comunicación. El esfuerzo de comunicación, nosotros tenemos armado todo un plan de comunicación para el Plan Bicentenario, para esta actualización que acabamos de hacer, que incluye versiones, desde una versión ampliada, totalmente técnica, para que los técnicos de Henry, los técnicos de Mario puedan entrar al detalle profundo, si es que se quiere ver la matemática o la econometría que está detrás, que por cierto la econometría que hizo, la mitad la hizo Pacífico y la mitad la hizo Católica. Si es que se quiere entrar al detalle profundo de eso, pues lo tenemos en un documento más grande que el que se va a distribuir, que es un documento de más o menos 180 hojas, pero también tenemos otro tipo de versiones que estamos sacando. Una versión resumida, una versión popular, que también vamos a tener para que todo el mundo pueda entender esto y lo haga suyo, porque es necesario de que el Plan Bicentenario lo hagamos nuestro cada uno de los peruanos. Si no creemos en esto, no vamos a ningún lado, Eso es lo primero que quería decirles. En cuanto al tema de compartir información, nosotros estamos absolutamente abiertos a compartir toda la información. A nosotros nos gusta mucho poder realizar estudios conjuntos, poder proporcionar la data y dar estudios base para poder hacer estos estudios, y así es como lo tenemos trabajando. Y justamente uno de los estudios que hemos realizado, no sé si me lo podrían alcanzar, es justamente la ampliación del estudio que se ha realizado respecto a la OCDE, a lo que les comentaba de la OCDE. En CEPLAN lo que se realizó fue un estudio concienzudo justamente de cómo es que tenemos que analizar nuestra comparación como país respecto a otros países que ingresaron a la OCDE en algún año específico. Bien, a ver si le pueden alcanzar el documento, por favor. Gracias. Sí, no hay problema, por su lado izquierdo. Gracias, disculpe. Ok, no se preocupe. Y en este documento, que lo tenemos aquí, lo podemos mostrar, y que se los vamos a dar. En este documento, lo que nosotros tenemos es justamente lo que Henry decía. Tenemos unos cuadros con índices comparativos, pero no solamente estáticos, no solamente de este momento, sino que son comparaciones de largo plazo. Nosotros podemos compararnos, por ejemplo, por decir algo, cuál es el PBI per cápita que tenemos nosotros respecto a nuestros países vecinos y a los países de la OCDE, y cuál es el PBI per cápita que tendremos en el 2021 respecto a lo que tendrá la OCDE y lo que tendrán nuestros países vecinos en el año 2021. Igual con el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que es el indicador social más importante también. Y salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en el año 2030 vamos a tener un índice de infraestructura similar al que tuvo la OCDE en el 2010. Pero estamos avanzando a eso. En temas de infraestructura tenemos un déficit de alrededor de 60.000 millones de dólares. ¿Estamos avanzando para poder lograr y ponernos a la altura de estos organismos y tener una infraestructura acorde? En realidad ahí, Ani, la brecha de infraestructura es más grande que eso. Nosotros como no podemos ver las cosas en estático, no la vemos ahora, sino las necesidades que va a tener el país en los próximos 20 años o 30 años. Por un trabajo previo que se ha hecho con ayuda de la Universidad del Pacífico, pero visto desde el lado de demanda y no de oferta, se ve que la brecha es bastante más grande que eso, es más de 100.000 millones. Pero en realidad en ese tema concreto, el fondo, lo que se tiene que hacer es un plan nacional de infraestructura que se articule entre el sector público y el sector privado, pero visto desde el lado de la demanda. Y eso es algo en lo que CADE, el año pasado, la mesa de infraestructura de CADE,
pues nos ha pedido a nosotros poder colaborar con ellos para que sea un plan público-privado con la participación de todos los peruanos que tenga esas necesidades nacionales que tengamos, que se pueda desarrollar en los próximos 2 años o 3 años, pero que tenga una visión de 2030 o 2050, en el cual nosotros, con la ayuda de otros gobiernos extranjeros que ya los han hecho, por ejemplo Australia, Singapur o Corea, podamos realizar cuáles son nuestras necesidades con un enfoque territorial. O sea, para tener nosotros un desarrollo que llegue a Ayacucho, que llegue a Purímac, que llegue a Arequipa o que llegue al norte del país. Todo tiene que estar desarrollado. Ahora, hay un punto en el que me gustaría saber cuál es la participación de la sociedad civil en el desarrollo del plan. No sé, de repente, sí, Francisco, sí, ¿podrías comentarnos sobre esto? ¿Cómo han participado ustedes en este proceso? Sí, de hecho nosotros como expertos y parte del equipo digamos, de consulta que tiene el CEPLAN hemos participado de manera muy activa, ¿no? De hecho, yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande para convocar expertos, gente vinculada, digamos, al pensamiento del futuro del país. Quizás una de las debilidades del plan es justamente que en esta participación hayan incluido qué es lo que piensa el ciudadano de a pie, ¿no? Y en Agenda Perú, la experiencia Agenda Perú justamente trató de hacer esta correa de transmisión, lo que Max Hernández llamaba la correa de transmisión entre el experto y el ciudadano. Perdón, ¿eso es una debilidad? Sí, o sea, el hecho de que no haya participado en ese plan bicentenario, en particular una consulta masiva de la ciudadanía. De hecho, hay muchos mecanismos, de focus group, encuestas de hogares, etcétera, donde se pueden incluir algunas preguntas para contrastar si lo que propone un grupo de expertos es, digamos, de alguna manera apropiado por la ciudadanía, ¿no? A nivel de la construcción de planes en el país sí tenemos planes que incluyen la participación ciudadana y que permiten esa apropiación, ¿no? Perdóname, yo la voy a interrumpir aquí. Sí. ¿Ha previsto esto? ¿Que se participe es que esa parte probablemente ahí no hemos comunicado adecuadamente a algunos de nuestros amigos que se ha realizado, porque sí se ha realizado. En realidad nosotros hemos tenido incluso la que probablemente sea la encuesta de hogares, digo, entre comillas, de hogares más grande del Perú respecto a estos temas. Hemos encuestado, que le encargamos a la UNI, a más de 100.000 hogares respecto a la visión que tiene el Perú en el mediano plazo, que es el 2021, y qué cosas es lo que aspiran a tener en el 2030 y el 2050. ¿Y saben qué cosa ha salido? Ha salido algo bien particular, ha salido algo bastante similar a lo que decía Henry. La gente quiere un país equitativo, un país inclusivo, con alto desarrollo humano, y con una infraestructura que te garantice que en el mediano plazo tú seas competitivo en el mundo. Bien, interesante, Mario. Perdón, sí, continúe, por favor. No, yo creo que creo que hay que mejorar la comunicación, porque creo que hay que llegar a muchas más personas a través de diversos medios y aprovechando también todas las tecnologías adecuadas para ir construyendo conceptos comunes, ¿no? No solamente se trata de consultar, sino de hacer que se apropien de las ideas de los objetivos país. Y eso es una tarea muy difícil. Y para eso yo creo que parte de las reformas que necesitamos es el tema de representatividad. ¿Cuánto nos representan nuestros líderes políticos? Si preguntamos, digamos, a la ciudadanía si es que aquellos líderes que están tomando las decisiones nos representan o no, y ahí tenemos una tarea muy grande. Tenemos que también pensar en los partidos políticos, que son el mecanismo, y esos tienen que reestructurarse para ser atractivo a la gente. Y cuando le preguntamos a las personas si es que ellos participarían, y hace poco salió una encuesta en el diario El Comercio realizada por Ipsos, vemos que muy pocas personas están dispuestas a participar en la vida pública, es decir, ejercer su ciudadanía, totalmente, ¿no? Y por lo tanto ahí necesitamos que construir lo que ustedes hablaban al principio, todo el tema de valores. ¿Cuántos nos comprometemos por el desarrollo de nuestro país? Los distintos actores, no solamente el sector público y el sector empresarial, la sociedad civil, las ONGs, y toda la maraña de sociedad civil que tenemos, ¿no? Desde iglesia, desde asociaciones de base, etcétera. ¿Y cuál es el papel que tenemos en el desarrollo y cómo construimos una visión compartida? A nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, construida desde la base de la pirámide, como se dice, para articular a todos los intereses que tenemos en el país. Bien, permítanos, este conversatorio continúa, pero será tras una pausa. Hoy estamos hablando sobre el plan bicentenario, Perú al 2021. Ya volvemos.
De regreso en nuestro conversatorio como cada jueves, escuchábamos hablar en esta mesa también sobre la importancia que tiene el tema de los recursos naturales, el tema del ambiente aquí en el Perú. ¿Hacia dónde es que estamos encaminados? ¿Qué se está hablando también en este plan binacional al respecto? Binacional. Bicentenario. Esto del bicentenario y lo del binacional nos sigue confundiendo. A 200 años ya, a 200 años de nuestra independencia, en este plan que queremos construir hacia el 2021 aquí en el Perú. Yo le cedo a usted la palabra para conversar sobre este punto que es importantísimo. Yo le puedo hablar desde el punto de vista empresarial, porque en realidad lo que yo represento es a un grupo de empresas que lo que está buscando es la sostenibilidad, y dentro de la sostenibilidad está todo el tema ambiental. Mire usted, hace 10 años atrás las empresas solamente reportaban indicadores netamente económicos. Salió el GRI, el Global Reporting Initiative, y le dice a las empresas, no basta con reportar sus indicadores económicos, usted tiene que comenzar a reportar cuánta agua consume, cuánto papel consume, cuánta energía consume, qué está haciendo usted con los desechos que está usted produciendo, qué está pasando con su cadena de valor, porque hoy día no solamente podemos centrarnos en la empresa, sino en el proveedor y en los distribuidores. Entonces, cada vez hay una conciencia mayor sobre este tema. A mí cuando la gente me dice, Henry, ¿cuáles son las empresas que tienen más claro el camino al bicentenario? Yo le digo, no pienses en empresas, piensa en gente. La gente joven tiene un chip totalmente diferente a una persona, por ejemplo, como yo, que cuando yo estudié en la universidad, la razón de ser de las empresas eran las utilidades. Hoy día la razón de ser de las empresas ya no son solamente las utilidades, sino cómo estoy con mis colaboradores, cómo estoy cuidando mi sociedad, mi comunidad y qué estoy haciendo con el ambiente. Porque cada vez son más los consumidores que nos están diciendo, bueno, estás cuidando, estás dañando, ¿qué cosa es lo que estás haciendo? ¿Se ha avanzado? Sí, pero realmente falta muchísimo. Y yo les decía a unos amigos el otro día la importancia de no solamente hacer planeamiento estratégico y tangible, o sea, no basta decir, si el año pasado vendí 100 y el próximo año quiero vender 120 y llegar a 150, lo importante es hacer un planeamiento de intangibles. Por ejemplo, la comida en el Perú no ha variado, sin embargo, hoy día tenemos un pensamiento y un valor totalmente diferente al que teníamos hace 20 años, y el ceviche sigue siendo limón, cebolla y pescado. Sin embargo, los peruanos nos creímos, gracias a Dios, que teníamos la mejor comida del mundo, y hoy día el Perú es un punto gastronómico. Y podemos decir que la gastronomía va también hacia el 2021. Y con una sostenibilidad impresionante, y llevando quinoa. Pues ¿cuándo habíamos pensado en exportar quinoa, trigo? O sea, hoy día el Perú es mucho más grande que los propios peruanos queremos. Por eso la sostenibilidad, el 2021, yo no quisiera que lo miremos solamente en números, que hemos crecido bastante bien, pero creo que estamos creciendo en unos intangibles. Creo que el orgullo peruano es un intangible que no teníamos pues hace años atrás. Hoy día nos orgullecemos de ser peruanos. Antes a uno le decían, ¿de dónde eres? Y decía, peruano. Hoy día decimos peruano, ya has probado el ceviche, y conoces Machu Picchu, y somos el tigre de Latinoamérica en economía. Eso es algo que todos los peruanos tenemos que rescatar, y que estamos a una velocidad, como lo decía Freddy, como lo comentaba Mario, estamos caminando muy bien en todos los temas. Hay que conocerlos más, pero sí estamos caminando muy bien. En el punto de conocernos más, Mario, ¿cómo estamos en inclusión social? ¿Vamos a ser mucho más inclusivos a la llegada del Bicentenario? Sí, yo creo que el entorno económico ha ayudado muchísimo a poder cubrir algunas metas sociales. También las políticas sociales, tenemos la creación del MIDIS, creo que ha sido un acierto en el sentido de hacer intervenciones mucho más efectivas para lograr esos avances que se requieran. Sin embargo, ambas estrategias tienen un límite, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en nuevas estrategias para llegar justamente a esos núcleos duros de pobreza, ¿no? El tema del conocimiento y la innovación es importantísimo para eso, ¿no? En el Perú tenemos, también nos enorgullecemos de nuestros emprendedores, ¿no? Emprendedores que buscan hacer negocio, pero en muchos casos es de subsistencia.
La idea es cómo lo hacemos competitivos, cómo hacemos y que tengan también un fin social, ¿no? El año pasado el MIDIS anunció también la creación de un fondo de innovación social justamente para mezclar estos dos componentes, los objetivos sociales con la capacidad creadora del peruano y atenderlos desde una perspectiva de mercado para ir logrando esas capacidades. Yo creo que iniciativas como esa, tanto en la inclusión social como en el tema ambiental, se articula lo económico, la competitividad, lo social y la sostenibilidad a través de la innovación. Y ahí estamos muy atrasados, ¿no? Cuando vemos la competitividad y los índices de competitividad estamos mejorando justamente por aquellas cosas que nos ha ido bien, pero vemos cuánto invertimos en investigación y desarrollo y estamos en la cola, le ganamos a Haití en América Latina. ¿Tienes una estadística de cuánto invierten las empresas en investigación y desarrollo? 0.2 del PBI. En ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología. Pero en investigación y desarrollo es menos de 0.01. Además estuvo Michael Porter en el CADE del Urubamba y nos dijo una cosa muy cierta, dijo, el Perú, muy bien su gastronomía, pero el Perú no puede ser un país de cocineros, tiene que ser un país de ingenieros. La innovación viene de ingenieros y los ingenieros vienen de matemáticas y cuando vamos a ver en educación cómo estamos en lectura y en matemática, estamos a la saga. O sea que mientras no se trabaje el tema de educación, no vamos a llegar nunca a ser innovadores. Educación es un tema bastante importante. ¿Cómo está trabajando Agenda Perú en este tema? Sí, lo que nosotros estamos viendo, creo que el tema de educación lo hemos pensado como país varias veces, ¿no? Y tenemos planes nacionales, planes regionales, planes locales de educación. El tema central es cómo lo implementamos, ¿no? Y vemos grandes problemas de gestión. Y yo creo que ese es uno de los grandes déficits del país. No solamente saber qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Y digamos, diagnósticos tenemos y tenemos algunas visiones. ¿Cómo hacerlo? Y ahí también tenemos que invertir desde capital humano, desde estructuras de gestión mucho más modernas que respondan justamente a aquellos temas y sobre todo liderazgo. La educación, como en todas las áreas de las que hemos venido hablando, requiere un liderazgo claro, tangible, que se vea el ciudadano representado, que sea capaz de modificar su puesto de trabajo y las condiciones actuales en función de un objetivo común. Entonces creo que ahí los desafíos todavía son A ver, hemos mencionado la palabra educación e inmediatamente aquí nuestro invitado representante de ese plan en la mesa de conversaciones parecía que levantar la mano. No, también en esa tarea estamos avanzando. Cuéntenos, ¿qué tanto se está allí considerando el tema de la educación? Es un tema súper interesante. Yo quería comenzar por ver dos temas previos que ha tratado tanto Henry como Mario. El primero es el tema de conocimiento, innovación, ciencia y tecnología. Es absolutamente necesario. Nosotros consideramos que esa es una de las bases que tenemos que tener para desarrollarnos. ¿No basta un Concitec? No, en realidad Concitec lo que está haciendo, Concitec está teniendo un cambio en su estructura y demás, pero no solamente tiene que ser Concitec, sino tiene que ser el sector privado y tiene que haber toda una estrategia nacional de innovación en ciencia y tecnología. No podemos seguir teniendo 0.2% de inversión en ciencia y tecnología como global, ¿no? Cuando los países desarrollados o los países que están creciendo, como por ejemplo Israel tiene 4%, Finlandia también está alrededor de 4%, los países más innovadores del mundo, ¿no? En esto tenemos que tener un cambio total. Para esto también tiene que haber una estrategia clara de promoción de la ciencia y tecnología, pero no dejarlo en palabras, sino aterrizarlo. Tenemos que tener laboratorios tecnológicos de alta calidad que produzcan las cosas que nosotros, hagan las investigaciones que nosotros requerimos como economía, que tiene que estar conectado absolutamente con nuestra economía y con nuestro futuro. Para eso tenemos que tener laboratorios tecnológicos en la academia que permitan hacer esto como se hace en cualquier parte del mundo. Perdón, en este punto me gustaría precisar una cosa. ¿Qué tanto hay en este desarrollo de ciencia y tecnología el compromiso del Estado, la empresa y la sociedad civil? Porque siempre hablamos que sí hay que invertir, tengamos un ministerio, pero ¿cuál debe ser el compromiso de cada componente de este país para poder invertir muchísimo más en esto y que la gente se comprometa más a invertir? Súper interesante tu pregunta. En realidad, nosotros, la triple hélice, Estado, el sector privado y la academia, tiene que estar totalmente integrado en esto. ¿Cómo?
El Estado lo que tiene que hacer es promover y tener una estructura de ciencia y tecnología que esté acorde a las necesidades del país. El sector privado tiene que contribuir también, como lo ha hecho en Alemania, como lo ha hecho en Finlandia, diciendo cuáles son sus necesidades productivas, qué cosa es lo que piensa hacer en el futuro, y dando aportes económicos, como lo hacen en cualquiera de estos países. Y el que tiene que ser el generador del conocimiento es la universidad. O sea, todos los sistemas de ciencia y tecnología en el mundo que han avanzado tienen esos tres componentes. No hay ninguno que no tenga eso. No se puede hacer este trabajo netamente desde el gobierno solamente. Pero ¿cómo estamos en el país? ¿La academia contribuye? ¿La sociedad civil contribuye, Francisco? Nosotros revisamos bastante estos indicadores y lo que vemos primero es que tenemos una carencia de recursos humanos, ¿no? Tenemos en el Perú más o menos 1.800 investigadores inscritos y producimos cerca de 800 papers académicos, digamos, por año. Y eso es muy bajito, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que multiplicar por 8, tanto el número de investigadores como el número de nuestra producción científica. Hay cambios interesantes. Concitec ha avanzado con una serie de instrumentos, el Ministerio de la Producción a través del FINCIT también como programa de ciencia y tecnología se están aplicando algunos instrumentos aplicados a la empresa que obliga a que la empresa y la academia comiencen a trabajar de manera conjunta. Y hoy día vemos en las empresas, en varias empresas, Graña y Montero, San Fernando, Bacus, etcétera, vemos unidades de investigación interna que están justamente pensando y concursando de manera conjunta con las universidades. Entonces estos proyectos lo que hay que hacer es ahorita potenciarlos, ampliarlos, escalarlos, invitar a otras empresas que aprendan de este ejemplo y lograr llegar a tener una masa mucho más crítica y que absorban a esos becarios que el Perú con mucho esfuerzo está mandando a estudiar, pero también atraer a aquellos peruanos que están en el extranjero y que desean y que ven al Perú, digamos, como una oportunidad, y ahí tenemos que todavía creo que hay algunos cambios que hacer. Uno, hacer más predecibles estos fondos. O sea, tenemos que aumentarlos para hacerlos más predecibles de tal manera que las universidades y las empresas sepan que pueden invertir con confianza, con una mirada de largo plazo como país. Y hay un tema motivacional y económico detrás de todo esto. El año pasado en el CADE se presentó cuál era la nota de los estudiantes para las diferentes carreras. En la ingeniería tenía un promedio de 15 y el que venía a estudiar educación tenía un promedio de 7. O sea, si empezamos con que la gente más inteligente o la gente no está motivada, y la razón por la falta de motivación es de que, bueno, la educación en el Perú está muy mal pagada. Entonces, si queremos lograr tener investigadores, lo primero que tenemos que hacer es motivar, cambiar esas infraestructuras que hemos hablado en algún momento, hacer que la carrera de educación magisterial sea mucho más interesante, posiblemente despolitizarla y dar incentivos reales para que el bueno realmente gane y los muchachos que pueden servirnos en el futuro se van motivados a ingresar a este tema, ¿no? Bueno, pero dejamos a usted que iba a terminar la... Sí, en realidad, bueno, dos cosas, sí, antes de entrar al tema de educación, que es apasionante, porque ahí podemos decir muchísimas cosas. Y que el tiempo además nos gana, en este momento ganando. Sí. Claro, en corto nada más, el otro tema que quedaba pendiente era el tema de MIDIS y las estrategias sociales. En realidad, ahí internacionalmente hay un acuerdo de qué cosa es lo que se tiene que hacer. Jeffrey Sachs el año 97 publica sus primeros estudios del fin de la pobreza. ¿Cómo es que lo podremos lograr? Y en realidad en estos estudios lo que nos dice es que la pobreza y el desarrollo humano es como una escalera. Y en realidad toda la gente que está desde el primer escalón puede seguir subiendo paulatinamente, pero puede seguir subiendo a su ritmo. Pero el tema es que la gente que está en el escalón 0 no puede subir, no tiene las herramientas ni tiene la base mínima para poder subir. A esa gente es a la que hay que ayudar, pero hay que ayudarlos siquiera llegar al escalón 0.5 o al escalón 1 para que comiencen a crecer. ¿Y qué porcentaje de la población está en esa situación? Ahorita, actualmente, más o menos el 12% de la población, pero lo que estimamos es que en el año 2021, si es que seguimos con el mismo crecimiento económico que tenemos y la aplicación de las políticas puntuales en materia de aseguramiento social, podríamos llegar entre el 3 y el 4%. Lo cual nos llevaría a una situación justamente de lo que se llama, Mario, de bolsones duros, que tendríamos que atacar con políticas más agresivas.
que es a donde tiene que estar orientado el tema, ¿no? Me gustaría, antes de terminar esta mesa, Anabela, que nuestros invitados nos digan si estamos en el camino correcto para lograr las metas del Bicentenario. ¿Vamos a llegar? ¿Podemos empezar con Sí, usted, claro. por favor? Y no queremos que sean gurús, ni que con No. una bola más, No, no, la verdad, no. Algo Estamos- Aterricemos el tema. Indudablemente el gran juez de todo esto es el peruano de a pie, ¿no es cierto? Y yo sí creo, como lo dije en un principio, que económicamente, socialmente y ambientalmente el Perú ha mejorado muchísimo. Creo que estamos en el camino ideal, falta un poco más de trabajo y, como bien lo decía Freddy en un momento, nos falta un poco más de comunicación, porque se están haciendo muchísimas cosas que lamentablemente no se están comunicando. Entonces creo que el gran reto de aquí al 2021 es comenzar a comunicar todo esto bueno que ha venido haciendo el Perú. ¿Seguimos con usted? Sí, bueno, ahí quisiera decir dos cosas bien puntuales en el tema de educación, que es una de las bases en las que tenemos que desarrollar nuestro camino hacia el 2021. Es necesario que tengamos una reforma real. Nosotros como CEPLAN lo que hemos hecho, parte de los estudios que estamos realizando, hemos hecho un avance de investigación, que aquí le voy a dejar una copia a Mario y a Henry, que lo que busca es tratar de analizar cuáles son las mejores prácticas del mundo. No vernos porque ya tenemos muchos diagnósticos de nosotros mismos, pero tenemos que ver cuáles son las mejores prácticas mundiales que se tienen actualmente. El uso de los juegos en la educación, el conocimiento de las habilidades blandas, el desarrollo que se tiene que tener de unidad entre la academia y la empresa para generar profesionales, entre muchas otras cosas. Esto es algo que nosotros necesitamos realizar. El segundo tema es, dentro de todos los avances que tenemos en economía, que podemos llegar al año 2021 con un tema mucho más sólido, tenemos también que desarrollar otras cosas, como decimos, institucionalidad, infraestructura, y tratar de centrarnos en las cosas que realmente necesitamos, en el desarrollo social, en el desarrollo ambiental, en el desarrollo institucional. Con estas tres cosas vamos a llegar a un nivel mucho mejor en el año 2021. Yo creo que hay alguna agenda pendiente que nos va a consolidar, digamos, en esas metas que nos planteamos. Lo primero son las reformas institucionales, hay que completarlas, hay que seguir modernizando el Estado, pero también modernizar la sociedad civil y la empresa. Segundo, tenemos que invertir en el tema de innovación. Sin eso, ese es el gran motor y el gran impulso de las cosas que tenemos. Tenemos que tener una mirada muy, muy clara en el tema ambiental. No podemos seguir avanzando con las mismas prácticas que avanzábamos hace 50 años. Cuarto, el tema de descentralización. Los promedios esconden muchas desigualdades. Tenemos que ver estos indicadores a nivel descentralizado y promover los liderazgos regionales. Y quinto, y fundamental y transversal, el tema de valores. Si no vemos y no construimos valores para la sociedad peruana que queremos, esa sociedad globalizada, pero al mismo tiempo solidaria, individual en términos de éxito y de libertades, pero también comprometida con el compromiso común, es lo que necesitamos para conseguir estas metas y sobre todo que sean sostenibles. Bueno, y con esta palabra, es que sería muy lindo cerrar este conversatorio con la palabra de cómo podemos nosotros hacer crecer más nuestros valores y que sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes han sido testigos, hemos conversado en esta mesa con técnicos, con especialistas, con representantes del empresariado, pero sin embargo quisiera dirigirme al hombre común y corriente que también ha estado aquí en esta mesa del conversatorio. Y yo le preguntaría a usted, por ejemplo, como hombre, como peruano, ¿qué Perú quiere usted tener al 2021? Con un par de palabras. Qué pregunta más difícil. Contestaría qué es lo que quiero para mis nietos, quizás, por mi edad. A mí me gustaría ver un Perú de primer mundo. Me gusta, y entendiendo que ya somos un país de primer mundo en algunas áreas, me gustaría tener una sociedad justa y me gustaría tener un país que siga manteniendo sus bosques, sus verdes,
Y la palabra que dijo Mario, un país con sostenibilidad, porque sostenibilidad significa que todos ganamos. ¿Y usted, Mario? Yo igual, repito, justicia, creo que es un tema fundamental para seguir avanzando. Segundo, integración. No podemos vivir en un país que discrimina, que rechaza o que mira al otro como alguien distinto, ¿no? Y tercero, este compromiso no solamente con el otro, sino también con el ambiente y con el desarrollo de la humanidad. Hay que empezar a crear peruanos con miradas globales, ¿no? Yo te contesto no como Freddy Vargas, sino te contesto con la encuesta que hemos hecho de lo que preguntamos a los peruanos, cuáles eran las características que veían en sí para el 2021. Y ellos querían un país justo, moderno, competitivo y democrático. Esas son las características que el peruano de a pie quiere de su sociedad, al año 2021, al 2030, al 2050. Yo quería aprovechar justamente tomando lo que Henry ha dicho, que tenemos que comenzar a pensar en el largo plazo. Quería aprovechar para contarles que mañana vamos a tener un evento muy importante aquí en el Perú, que es un foro internacional que está haciendo CEPLAN, que está organizando CEPLAN, en la cual hemos hecho el esfuerzo de traer a 6 de los más grandes expertos de planificación de largo plazo que existen en Latinoamérica y en el mundo, que vienen al Perú a contarnos justamente eso, cómo es que tenemos que pensar en el largo plazo, cómo es que tenemos que pensar en un país posible en el futuro, un país desarrollado, pero que esté en relación a América Latina. Por eso es que el foro no se titula Perú hacia el futuro, se titula América Latina, el futuro hoy. Bien, y vamos a estar al pendiente seguro de las noticias también que de aquí se deriven. Ani, ya para cerrar el programa. No me preguntaste cómo quiero un Perú al 2021, pregunto, Ani, ahora me para gustaría cerrar. un país mucho más educado, mucho más igualitario, con menos pobreza. Eso es lo que espero de mi país al Bicentenario. Anabela. Gracias, Ani, a nuestros invitados también, y yo solamente agregaría que, a mi parecer, lo que necesitamos también es un país más humanizado. Nos despedimos, será hasta un siguiente conversatorio el próximo jueves. Que tengan buenos días.